Buenos días. Hoy vamos a hablar de la construcción del marco teórico, las variables y dimensiones de una investigación. Mi nombre es Cintia Carofili Cedeño. El marco teórico es también llamado contexto conceptual y se refiere al sistema de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y teorías que respaldan e informan la investigación. No se debe confundir con el estado del arte ni la problematización. El estado del arte se refiere a una revisión sistemática y crítica de la literatura existente. La problematización, en cambio, define el objeto de investigación, mientras que el marco teórico se enfoca en la construcción de una estructura conceptual basada en teorías y conceptos relevantes para la investigación. Es el eje desde el que vamos a ver nuestro objeto. Todo marco teórico se elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio o directamente a partir de una teoría. Para esta tarea se supone que se ha realizado la revisión de la literatura existente sobre el tema objeto de estudio. A esto le denominamos la fase exploratoria. Es decir, las herramientas teórico-conceptuales, como también se llama al marco teórico, no pueden ser una sumatoria acrítica de nociones, que incluso muchas veces se contraponen o contradicen. Desde el comienzo de su formulación, se debe tender a la construcción de un marco teórico sólido y con coherencia epistemológica. En el marco conceptual pasaremos de lo abstracto a lo concreto. Entonces pasaremos del paradigma, que es un conjunto de conceptos teórico-metodológicos, un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. Luego pasaremos a la teoría general, que es un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Y por último está la teoría sustantiva, que son proposiciones o frases que son teóricas específicas a esa parte de la realidad que se pretende estudiar. Vemos el cuadro que nos proponen Guba y Lincoln en el 2002, donde hay una clasificación de 4 paradigmas en la investigación social. Dado que el primer paradigma es el positivismo, está ya desfasado, hablaré de los 3 siguientes. Todos estos paradigmas proponen comprensiones de la realidad distintas. El pospositivismo se basa en el realismo crítico, que implica una forma de aproximarse al conocimiento objetivista y una metodología experimental o manipuladora. La teoría crítica, por su parte, parte del realismo histórico, que implica una forma de aproximarse al conocimiento subjetivista y una metodología dialógica o dialéctica. Por último, el constructivismo parte del relativismo, que implica una forma de aproximarse al conocimiento desde lo subjetivo y una metodología hermenéutica o dialéctica. Esta es la coherencia que se pide entre el paradigma, la epistemología y la metodología. Vemos aquí algunos enfoques psicosociales que se utilizan en la psicología. El enfoque cognitivo-conductual estaría dentro del paradigma postpositivista. El fenomenológico, existencial y humanista estaría dentro de la teoría crítica. El enfoque sociohistórico estaría también dentro de la teoría crítica. El psicoanálisis freudiano estaría dentro de la teoría crítica y el psicoanálisis lacaniano dentro del socioconstruccionismo. La teoría sistémica estaría dentro de la teoría crítica y otra parte de la teoría sistémica dentro del socioconstruccionismo. La psicología discursiva participaría del socioconstruccionismo. Por último, las teorías feministas en psicología estarían dentro de las perspectivas situadas, al igual que las teorías decoloniales y poscoloniales. Aquí tenemos un ejemplo para ver este camino de lo abstracto a lo concreto. Tenemos dentro de un paradigma postpositivista, la teoría general puede ser un modelo cognitivo-conductual, y yo elijo en el marco teórico la teoría de transacción del estrés de Lazarus y Forman. Como vemos, aquí hay coherencia. No habría coherencia si planteo un paradigma postpositivista y luego, por ejemplo, una teoría como la teoría del apego que tiene que ver con el psicoanálisis. Entonces, el marco conceptual son aquellas lentes desde donde estamos mirando el problema de investigación, y por esto implica una elección. Cuando uno elige, uno deja ciertos elementos de lado. Aquí tenemos que explicitar los supuestos conceptuales desde los cuales partimos para plantear y abordar el problema.
Y esto tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, ver algo desde el lente conceptual de las representaciones sociales en psicología social va a ser distinto que ver algo desde el concepto de actitudes. Vemos que están en diferentes paradigmas. ¿Okay? La autora Ruth Sauto nos propone algunos pasos para la construcción del marco conceptual. El primero es seleccionar la bibliografía. Aquí hay que recordar que no toda fuente es válida y hay que priorizar textos actualizados. En una tesis de licenciatura no se admiten páginas web y tienen que ser teorías de corte disciplinar. En una tesis de psicología tienen que ser teorías psicológicas. Luego vamos a transformar los contenidos sustantivos de cada artículo o de capítulos del libro en oraciones que van a ser proposiciones. En estas proposiciones teóricas se van a postular descripciones de sucesos, de procesos, relaciones entre conceptos, condiciones bajo las cuales los sucesos tienen lugar o son modificados, etc. Luego vamos a identificar las poblaciones acerca de las cuales se está hablando y cuál es su ubicación espacio-temporal. Como cuarto paso vamos a verificar si se postulan relaciones entre diferentes segmentos de las poblaciones. Esto se va a proponer en un esquema unificador argumentativo o en un mapa conceptual. Y se van a distinguir distintas partes de la argumentación para hacer el marco conceptual. Vamos a partir de un inicio, un punto de partida, ¿no? Van a haber explicaciones intermedias y va a haber un punto final. Luego vamos a hacer este esquema que puede ser gráfico, donde vamos a ubicar los conceptos y vamos a ubicar también la relación entre ellos y qué papel juegan en nuestro argumento. Por último, vamos a completar con nueva bibliografía para seguir desarrollando la argumentación si hiciera falta. Bien, vamos a hablar de las variables que se van a desprender del marco teórico. A la diversidad de características observables de una población se le va a denominar con el concepto matemático de variable. Se entiende como variable cualquier característica de un concepto que al menos tenga dos atributos. Una variable ha de ser susceptible de adoptar dos o más categorías o valores. Por ejemplo, la variable género, que es un concepto, también es una variable, ¿no? Y puede ser masculino o femenino dependiendo del concepto de género que utilicemos. Tal vez otro concepto de género puede darnos más géneros por fuera de la dicotomía masculino y femenino. El estado civil también es una variable que puede tener pues algunos valores: soltero, casado, divorciado, ¿no? Unión libre. La etnia también tiene más de una categoría y la variable edad pues tiene infinidad de categorías. El mecanismo por el cual se va a pasar de la realidad social objeto de estudio a la variable se va a llamar operacionalización de conceptos y siempre supone cierta pérdida de información. Pasamos de lo abstracto, del concepto abstracto, a un concepto operativo, medible, que va a permitirnos descomponer y medir la realidad social. Esta operacionalización de conceptos es la determinación de diferentes categorías o valores que cada variable es susceptible de adoptar. Esta operación nunca es neutra, depende del modelo teórico, ideológico e institucional en el que se orienta la investigación. Hernández Sampieri le va a denominar esta operacionalización de conceptos, le va a denominar definición conceptual. Entonces vemos aquí en la tabla, a la izquierda está la variable, ¿no? Y a la derecha está esa definición conceptual que es de más abstracta, que describe la esencia, las características de una variable, objeto o fenómeno. Son necesarias, pero son insuficientes para una investigación, ya que no nos vincula directamente con la realidad o con el fenómeno que vamos a estudiar. Vamos a ver aquí, por ejemplo, inteligencia emocional como variable. La definición abstracta o conceptual nos dice que es la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como para manejar con más destreza nuestras relaciones, ¿no? Esta definición es útil porque nos hace imaginar lo que es la inteligencia emocional, pero
es difícilmente medible, no sabemos cómo podemos reconocer las emociones de los demás. En el caso del abuso sexual infantil, la definición conceptual sería utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un adulto encargado de los cuidados del niño y o en quien en este niño confía. En la definición del clima hay un conjunto de percepciones compartidas por los empleados respecto a factores de su entorno laboral y por último el concepto de motivación intrínseca como la inclinación innata de comprometer los intereses propios y ejercitar las capacidades personales para buscar y dominar los desafíos máximos. Todas estas 4 definiciones son definiciones conceptuales. Vamos a ver cómo pasamos a una definición operacional. La definición operacional, según Hernández Sampieri, es un concepto que nos permite incluir procedimientos y actividades que se desarrollan para medir determinada variable. Entonces, ya pasa de lo abstracto a lo más concreto las definiciones operacionales. La inteligencia emocional, por ejemplo, la definición operacional tendría que ver con un cuestionario que nos permite medir la inteligencia emocional. El abuso sexual infantil también nos remite a un cuestionario para medir el abuso, el clima organizacional a un cuestionario y la motivación intrínseca a otro cuestionario. Es decir, estas definiciones operativas ya van a decirnos exactamente qué conductas se van a observar para poder medir ese concepto en el que estamos interesados en estudiar. En la investigación cualitativa no vamos a hablar de variables, sino vamos a explicitar las dimensiones que son definidas como aspectos o facetas de un concepto. Por ejemplo, las dimensiones de la inteligencia pueden ser la inteligencia verbal, manual, social, lo que acabamos de ver. Las dimensiones de la memoria podrían ser memoria visual, memoria auditiva y memoria cinética, o también memoria a corto y largo plazo. Vamos a hacer un ensayo. Este es un concepto, ¿no? Es un concepto que es bastante operativo y vamos a ver las dimensiones de este concepto. Tenemos aquí el concepto de acoso sexual, como una práctica verbal, escrita o oral, física o gestual, de contenido sexual que no es consentida ni deseada por la persona acosada. La finalidad de este tipo de violencia de género es el ejercicio de poder o la satisfacción sexual del agresor. Genera malestar, intimidación o incomodidad. Puede llevarse a cabo en distintos espacios de la vida universitaria, lo que interfiere en las condiciones del entorno laboral o académico para convertirlo en un espacio intimidatorio, hostil u ofensivo. Vemos que este concepto es bastante descriptivo y nos va a remitir algunas dimensiones del mismo. ¿Cuáles serían las dimensiones del acoso sexual? Pues que puede ser una práctica verbal, que puede ser escrita, que puede ser oral, que puede ser física o gestual. Por lo tanto, las dimensiones de un concepto van a permitir su medición y son como los subtemas que se desprenden de él mismo. Por último, vamos a ver diferencias entre un marco conceptual de corte cuantitativo y un marco conceptual de corte cualitativo. En el cuantitativo vemos que se postulan modelos generalmente universales donde se habla de relaciones entre variables. En el cualitativo hay definiciones de los términos teóricos de manera más abstracta y no se plantea un modelo general. Bien, en la investigación cuantitativa, el marco teórico es factible o susceptible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí y se plantean hipótesis. En el marco teórico compuesto por conceptos cualitativo está compuesto por conceptos sensibilizadores, es decir, guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación. Aquí hay un par de conceptos que tratamos en psicología social como identidad social y estigma. En la investigación cuantitativa, entonces, se parte del marco conceptual y se vuelve a él para interpretar los hallazgos. En cambio, en la investigación cualitativa, se va construyendo a lo largo de toda la investigación, ¿no? Pero sí se parte de unos conceptos clave. Es decir, durante toda la investigación, en la investigación cualitativa, vamos a estar revisando nuestro marco teórico, tal vez modificándolo en función de eso que estamos viendo. En este sentido, el marco conceptual de carácter cuantitativo es deductivo. Pasa de las teorías a los datos empíricos y el marco conceptual de carácter cualitativo es inductivo. Va de los datos hacia las teorías.
Podemos concluir entonces que el marco conceptual es una guía que va a definir las decisiones posteriores de la investigación. Estas decisiones tienen que ver con la metodología, el análisis y la interpretación de datos. Debe, por tanto, mostrar coherencia entre paradigmas y las teorías. También debe mostrar relación entre los conceptos y esto implica profundidad. Es decir, recordemos que no puede ser un glosario de términos. Con esto hemos cerrado la clase. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.